Carlo Ancelotti ya tiene a su elegido para sustituir a Luka Jovic. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues vamos a hablar del famoso 9 que puede llegar, venir, el sustituto de Luka Jovic, la alternativa a Karim Benzema dentro del puesto de 9 específico en el Real Madrid. Pues según José Félix Díaz, el elegido para esa labor sería Juanmi Latasa, del cual ya hemos hablado de manera bastante profunda en Madridismo al Día TV, y este sería el nombre elegido. Y por supuesto, tengo que decir que no tengo nada en contra de Latasa, que me parece un muy buen canterano, un 9 realmente interesante que puede ir creciendo, pero realmente yo, al menos, siento decepción por parte de la política del Real Madrid en cuanto a nombres y posibilidades de cara a, pues, mejorar el ataque del Real Madrid. Porque aunque hayas ganado todo lo que has ganado, tú tienes que estar siempre con esa idea de mejorar cosas, de intentar siempre dar un impulso hacia adelante, de tener ese hambre de seguir progresando y mejorando en aquellas parcelas donde entiendes que el equipo tiene que seguir perfilándose y mejorando. Y creo que, siendo una opción, insisto, de futuro interesante Juanmi Latasa, no sé hasta qué punto es el 9 que necesita el Real Madrid. Esto también lo podríamos aplicar para Mateu Nascimento, es decir, 9 jóvenes que van a ir creciendo y que pueden ser interesantes. Lo que pasa es que yo, por lo que he podido seguir mucho a Juanmi Latasa y de lo que ya sé algo bastante de Mateu Nascimento, creo que el nivel de calidad de Juanmi Latasa no es que sea boyante. Es un buen delantero, es un 9 de referencia, es un tío que sabe salir bien, pero que no tiene una grandísima calidad técnica. Ha hecho una buena temporada en el Castilla, eso es cierto, pero no sé hasta qué punto tiene realmente nivel Real Madrid. Algunas dudas me genera. No quiere decir esto que el jugador luego coja y la rompa, porque no habrá habido jugadores en la historia que luego hayan sorprendido a todos. Pero la sensación que me transmite, por lo que he podido ver al Real Madrid Castilla, es que Juanmi Latasa, siendo una opción interesante, creo que habría que apostar por una opción más veterana, consagrada, con un buen nivel goleador, o por un futbolista joven con un poquito más de nivel técnico y de talento natural, que me parece a mí que Mateu Nascimento tiene más potencial de crecimiento que Juanmi Latasa, aunque es verdad que obviamente el problema de los extracomunitarios parece seguir ahí, a ver si a Vinicius en agosto le dan la doble nacionalidad. En cuyo caso, en el mercado, yo creo que si el Madrid rastrea, puede encontrar 9 veteranos que le pueden dar algunas soluciones, si no quiere gastar mucho dinero. Un ejemplo claro, se ha hablado de él en redes sociales, Edin Dzeko, 36 años, pero con mucho gol, un tío que aún sigue nivelando bien su juego, buen rematador, inteligente en los movimientos, no muy rápido, pero un especialista en el área que no es un perfil que a mí me encante, pero entiendo que puede ser necesario por la plantilla que tenemos ahora mismo en el Real Madrid, con la salida de Luka Jovic y siendo Mariano lo que es. Y lo dicho, se puede potenciar a un jugador joven, pero no sé si la mejor opción para eso es Juanmi Latasa. Lo mismo me pasa en mayor medida con Borja Mayoral, aún siendo joven. Considero que no es jugador para el Real Madrid. Insisto, luego puedo equivocarme, simplemente estoy apuntando mi opinión de un muy buen canterano que ha hecho las cosas bien, pero donde entiendo que ahora mismo el Real Madrid, la primera plantilla, le puede quedar algo grande. Diferente pienso de Sergio Arribas, porque tiene un talento absolutamente descomunal. Y los dos han sido pues de los 3 jugadores o 4 más importantes este año del Castilla, porque Latasa ha tenido sus momentos importantes esta temporada, todo hay que decirlo. Pero bueno, quería dejar aquí mi opinión de un buen futbolista, como es Juanmi Latasa, y del que, según José Félix Díaz apunta, podría ser el sustituto. Como siempre, me gustaría leeros. Creo que el Real Madrid tiene que apostar por la cantera, pero también saber apostar por qué canterano, en qué contexto, para mejorar qué caso y qué situación. Creo que también esa evaluación es muy importante, y no sé si Juanmi Latasa puede ser ese 9 que entre cuando no esté Karim Benzema y se busque un 9 alternativo para generar situaciones de delantero centro. Puede que lo sea, pero ahora mismo yo tengo, pues, mis dudas de que Juanmi Latasa pueda ser la mejor opción para el Real Madrid 2022-2023.